paz de Dios, mis queridos hermanos, un placer saludarles. Ya se acerca el fin de la cuarentena, así que muy pronto vamos a estar aquí en nuestro local, reunidos glorificando al Señor, y en esa esperanza y seguridad, amados hermanos, vamos ahora a enfocarnos en nuestro tema, en la palabra de Dios. Estamos con el gran tema del reino de Dios. Recuerden que el Señor nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y eso lo estamos haciendo ahora con más énfasis, con más convicción que nunca, porque sabemos que está cerca el advenimiento global, real, literal del reino de Dios en el planeta Tierra. Pero antes que eso suceda, estamos viendo algunos preparativos y algunos acontecimientos que han de acontecer alrededor del mundo, del planeta Tierra. Y uno de esos acontecimientos será un intento del infierno, un intento tremendo, terrible, de falsificar la venida del reino, falsificar el reino de Dios que en su presencia aquí en la tierra, un intento, como de costumbre, por medio del engaño, por medio de la suplantación, por medio de la falsificación. Y de eso queremos hablar hoy, la falsificación del reino de Dios. El maligno, cuando le conviene o cuando no puede hacer otra cosa, entonces usa la violencia, usa la persecución, usa la fuerza del infierno. Pero normalmente él se viste de ángel de luz, prefiere disfrazarse y usar el engaño. Y el ser humano lamentablemente es frágil, es susceptible de ser engañado cuando el maligno sabe desplegar sus artes de engaño. Así pasó desde el jardín del Edén, cuando la primera pareja creada por Dios estaban allá. Él se presentó en una forma muy inocente, como de un animalito, una serpiente. Ahora nosotros, la serpiente que nos infunde recelo y todo eso, pero no en ese tiempo, no, pues no había animales venenosos, peligrosos, todo era un Edén, una belleza. Entonces la serpiente se presentó con ese aspecto inocente y dice la Escritura que le dijo a Eva: con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Pero qué barbaridad, ¿cómo ese Dios puede hacer tal cosa? Así como si estuviera abogando a favor del ser humano, de la mujer, como si estuviera lamentándose porque ella tuviera tal prohibición, y así le instó, la engañó y le insufló su veneno para dudar de la bondad de Dios, dudar de la grandeza, de la generosidad de Dios, y pensar más bien que era egoísta y que solo él quería ser Dios y no quería que sus criaturas sean también dioses. Así usó la mentira, el engaño, y desde entonces ha estado siempre engañando y perjudicando al ser humano por medio del engaño. Así ha de ser en estos últimos tiempos también. El diablo trata de oponerse a los planes de Dios y ha de tratar de oponerse al advenimiento del reino de Dios. Hoy día la iglesia predica sobre el advenimiento del reino. Nos damos cuenta que es pronto, que ya viene el arrebatamiento y luego vendrá el descenso del Señor Jesucristo sobre el planeta Tierra. Y está notificando la iglesia, ya inclusive en las esferas celestiales, a esos principados y potestades, según dice la Escritura. Así que notificados de esta manera, ahora el diablo, el infierno entero está urdiendo un plan para tratar de hacer algo e impedir, como siempre, oponiéndose al plan de Dios. Veamos en primer lugar de dónde surge, cómo es que se presenta esta oposición. Recordar que esa oposición ha sido constante. 1 Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está la intención constante, persistente, permanente
del enemigo, ya sea como león rugiente para devorar, o sea como ángel de luz para engañar. La cuestión es que tiene esa posición constante de oponerse al plan de Dios. Justamente él es adversario, uno de sus nombres es adversario de Dios y del ser humano. Entonces, desde la creación, el diablo ha trabajado en la tierra tratando de estorbar, entorpecer, desviar e inutilizar los planes maravillosos de Dios a favor del planeta Tierra y del ser humano. La historia de la humanidad es la historia de los sufrimientos que el diablo ha infligido de mil maneras, especialmente con engaño. Cuando los seres humanos engañados llegan al final de su existencia terrenal y descubren que se han comprometido con el mal, con el infierno, ¡qué terrible! ¿Cuánta gente que tal vez ha pensado que estaba en buen camino? Muchos dicen, yo no hago mal a nadie, hago el bien que puedo, y así con esa receta ha engañado a tanta gente, y cuando llega el momento de morir, tocar las puertas de la eternidad, se dan cuenta, recién descubren que eso de haber hecho supuestamente, no haber hecho mal a nadie y haber hecho el bien que podía, que no les sirve para nada, porque no es eso lo que Dios ha pedido. Así que de esta manera, sufrimiento tras sufrimiento, pero eso está llegando a su final. Y ahora dice así la Escritura en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así llega un momento en que no tiene más acceso a las esferas celestiales de Dios. Llega un momento en que Dios le dice, basta, hasta ahora has venido aquí a calumniar al ser humano, a acusarlo de todo, a chismear aquí, eres un acusete, y lo bota. Así dice la Escritura y en Apocalipsis, que ha de ser botado como un perro indeseable. Así que ahora que se acerca el fin de todo y el reino de Dios se anuncia para venir en todo su esplendor a la tierra, entonces ya que el maligno está en la tierra, ya va a estar confinado solamente a la tierra. Este será su centro de operaciones, ya no será el príncipe de la potestad del aire, sino estará solamente en la tierra. Así urde un tremendo plan para tratar de contrarrestar la venida del Señor y el establecimiento del reino de Dios. Dice así la Escritura sobre este punto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que al momento mismo, ahorita mismo, cuánto no quisiera ya tomar el mundo por asalto el diablo, pero hay una fuerza que se lo impide. Hay un poder que le dice, alto ahí, Satucho, no puedes avanzar más. Y es la iglesia, es el Espíritu Santo que mora en los creyentes, es ese cuerpo, la familia de Dios, los ciudadanos del reino de los cielos que todavía están en la tierra. Ese cuerpo es el que lo detiene. El misterio de la iniquidad desde esos tiempos antiguos, desde la creación, ha estado trabajando. Por eso tenemos ese registro histórico de la Biblia donde hay esa constante acción
del imperio del mal, de engañar, de perseguir, de estorbar el plan y la obra de Dios. Pero ahora va a ser quitado. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que allá al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Sí, Dios va a quitar de en medio esa tranca que tiene el diablo y que no puede por eso tener libertad de acción para hacer lo que quiere. Es la iglesia, somos los creyentes, somos tú y yo, hermano, tú y yo, tú, ustedes, hermanas, todos en conjunto como cuerpo de Cristo, estamos para parar al enemigo aquí. Pero pronto la iglesia va a ser arrebatada. El Señor hará sonar la trompeta y se hará oír esa voz de mando diciendo, suban, vénganse. Cuando ya las papas quemen, la vida sea difícil. Ustedes ya saben que el planeta Tierra está en agonía. Los científicos dicen que la vida como está ahora está más o menos garantizada hasta el 2025 y que hasta el 2030 será posible todavía la existencia, pero en medio de grandes conflictos, grandes necesidades, grandes carestías. Hasta el agua va a faltar, los alimentos. Y en esas condiciones la iglesia, por supuesto, va a empezar a clamar a Dios. Ven, Señor, ya recoge a su iglesia, Señor. Ven, Señor, tú eres el deseado de las naciones. Este mundo te necesita, este planeta te necesita, esta humanidad te necesita, tu iglesia te necesita. Y así entonces el Señor vendrá con voz de mando para arrebatar a la iglesia. Y una vez que la iglesia se vaya y el Espíritu Santo como el tesoro de la iglesia, ¿qué va a quedar en la tierra, señoras y señores? El planeta Tierra sin iglesia, sin creyentes, sin predicación, sin cultos, sin alabanzas, sin oraciones. ¿Qué va a quedar? Sí, van a quedar las religiones falsas, espurias, y posiblemente queden los falsos cristianos, porque entonces el arrebatamiento hará la separación definitiva, el esclarecimiento, cuando toda impostura, toda pretensión de ser lo que no se es, entonces va a terminar y la iglesia se va a ir por el poder sobrenatural de Dios. Así que el terreno quedará libre para el enemigo, el terreno quedará libre para el diablo, para que pueda por fin cumplir sus malignos, infernales y diabólicos propósitos. ¿Qué va a hacer en ese tiempo el enemigo? Pues va a levantar un pelele, ya que el diablo personalmente no puede actuar en el escenario humano como un ser humano, sino solamente actúa como espíritu detrás de bambalinas, usando a uno, usando a otro, creando las circunstancias adversas para traer problemas, desgracia, tragedias. Entonces va a necesitar de una persona humana de carne y hueso como usted y como yo. Y por eso dice así la palabra del Señor. En segunda de Tesalonicenses, cuando habla de la aparición de este ser que pronto ha de aparecer en el escenario humano. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que allá al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Así va a ser la aparición de ese ser humano
muy especial, adornado no diría adornado, pero equipado con todas esas artes de engaño, de iniquidad, de maldad, etcétera, para poder hacer el trabajo que su jefecito le diga que haga, le encargue que haga y le permita que haga. Así que Dios permite, dice, por cuanto la gente no recibió el amor de la verdad para ser salvos, ya se dio tantos siglos de oportunidad a la humanidad, no una gran parte, un buen porcentaje aceptó, pero finalmente una parte de la humanidad dijo, no me interesa el reino de Dios, no me interesa que Dios me gobierne, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo soy Dios. Así muchos se creen dioses y la doctrina del humanismo es que el ser humano es Dios, es un Dios. Así que sobre esa base rechazan el gobierno de Dios, el reino de Dios, rechazan hasta la idea, la posibilidad de que haya un Dios. Dice, no, el ser humano es el Dios y no necesita otro Dios. Nosotros somos dioses, podemos construir nuestro futuro, nuestro destino, etcétera. Y esa ha sido la pretensión desde el principio. Es por eso que los seres humanos dijeron a Dios, por favor, tú en tu rinconcito permítenos a nosotros probar las maravillas que podemos hacer. Un cielo sin Dios, un paraíso sin Dios. Ahí está el cielo sin Dios, el paraíso sin Dios, un planeta que está agonizando y que si Dios no interviene va a llegar a su colapso final. Por eso, como Dios es el dueño, Dios tiene que venir y tomar control para sanear la tierra, para restaurarla, para sanarla y para hacerla habitable, hermosamente habitable por un tiempo más. Se acabará la contaminación del agua, se acabará la contaminación del aire, se acabará la contaminación con tanta plaga, pestilencia, con tanta maldad, se acabará la delincuencia, se acabará la corrupción y así se ha de establecer entonces el reino de Dios. Pero antes de eso, pues ha de haber esta intención de parar el asunto, intento de falsificación. Como hemos dicho, la intención es constante y siempre está en acción, como dice el versículo 7. Ante la perseverante acción del infierno, Dios tiene que regular el tiempo. Dios no le va a permitir, porque esta tierra no es del diablo, esta tierra es de Dios, tampoco es del ser humano. El ser humano es un ocupante, es como un inquilino que tiene que entenderse con el dueño sobre cómo manejar. Si hasta ahora el ser humano está trayendo tanta destrucción al planeta Tierra, es porque no ha tenido la delicadeza de entrar en acuerdos con el dueño para saber cómo manejar. Ha preferido manejar con soberbia, ha preferido manejar con mucha avaricia, buscando solamente provecho económico sin pensar en los daños, en el perjuicio que causa a la naturaleza, a la ecología, a los animales, al aire, al agua, al clima, etcétera. Ahí está entonces el resultado, señoras y señores. Muy bien, así entonces el arrebatamiento de la iglesia abre el camino y entonces aparece el pelele, el muñeco del diablo. El versículo 8 dice, ¿no?, sobre su aparición. En 2 Tesalonicenses 2:8 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la venida del Señor. Primero, antes de la venida real del Señor, tiene que haber esta venida falsa de un engañador que ha de pretender suplantar y falsificar la venida del reino de Dios. Veamos la personalidad de ese pelele, de ese muñeco, de ese instrumento que va a usar el diablo en el planeta Tierra
colocándole como un gran líder. Miren sus nombres. Se le llama hombre de pecado, hijo de perdición. ¡Wow! Eso está en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hijo de perdición, hombre de pecado. Qué lindas cosas les hace pensar estos nombres. El tercer nombre que describe su personalidad, porque en la Biblia los nombres tienen significado, y por medio de esos significados del nombre se puede saber la personalidad, cómo es, quién es esa persona. El tercer nombre es el inicuo. El versículo 8 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios y señales mentirosas. Finalmente, el cuarto nombre es la bestia. La bestia. Qué tremendo nombre. Es muy descriptivo. Habla de la maldad al extremo, la crueldad, la falta de moral, la falta de empatía con la gente. Lo único que le interesa son sus propósitos. Será el epítome del egoísmo, la egolatría, este hombre, y por eso se le llama la bestia. En Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es una de sus características. Parte de su personalidad. Habla, pero las cosas peores, las más sucias, las más inmundas, las más ofensivas. Es el experto en eso. Sus métodos, el engaño de iniquidad, versículo 10. Y se le permite hablar grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los que hablan grandes cosas por lo general llaman la atención, como personas que salen de lo común. Se puede salir de lo común haciendo cosas buenas, pero se puede salir de lo común haciendo lo peor de lo peor. Y en este caso habla grandes cosas, no en el sentido positivo de cosas buenas para la gente, cosas de beneficio para la ciudadanía, la humanidad, sino grandes cosas simplemente alaracas para impresionar, y eso acompañado de blasfemias. ¿Sabe lo que son las blasfemias? Ay. Hay dolor de corazón cuando uno escucha blasfemias. Son insultos a lo sagrado, son insultos a la divinidad. Hablar mal de las cosas sanas, santas, limpias, puras. Como dice la Escritura, para los inicuos no hay nada puro. Todo es sucio, todo es inmundo. Así que con sus pies de haber estado pisoteando la inmundicia, quieren manchar, quieren ensuciar todo y no reconocer absolutamente nada que pudiera ser santo, puro, limpio, digno, elevado. Todo lo quieren tener abajo, con las miasmas, con los desechos, con la inmundicia del mundo. Blasfemias. Dice la Escritura que este personaje, después de hablar así grandes cosas y blasfemias, hablando contra el cielo, contra Dios, hablando mal de todas
las cosas elevadas y superiores que siempre el ser humano ha respetado, entonces va a procurar ser reconocido él como Dios. ¡Wow! Su pretensión final, después de haberse, por ejemplo, dice, hará guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A qué santos se refiere? Recuerden que cuando la iglesia se vaya, todavía una parte de lo que se conoce como el pueblo de Dios, aquel pueblo antiguo, los judíos y los israelitas que habían tenido pacto con Dios, habían tenido su ley, sus promesas, Dios les dio hasta el culto, la liturgia de un culto espiritual. Ese pueblo no recibió al Mesías. Cuando el Señor Jesucristo vino, lo desconocieron. Juan 1:12 y 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron, lo crucificaron. Cuando Poncio Pilato dijo, ¿qué voy a hacer con este señor que dice que es rey de ustedes? Oh, no tenemos más rey que César. Bueno, ¿y qué voy a hacer con él? Fuera con él, crucifícalo. Así lo rechazaron tajante, abiertamente, públicamente. Renegaron de él diciendo que no tenían con él ninguna relación y se hicieron más bien súbditos del César de Roma. En lo privado hablaban pestes del César de Roma, pero ahí, delante del Señor, dijeron que prefirieron, por ejemplo, a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Y Barrabás era un maleante, criminal, ladrón, un proscrito, un delincuente declarado. A ese prefirieron. Suéltanos a Barrabás. ¿Qué hago con el Cristo? Crucifícalo. Y así en esta ocasión, en este momento también, dijeron, no tenemos más rey que César. Rechazaron al Señor. Así entonces, oh, aleluya, bendito sea el Señor. Este individuo se levanta en cierto momento de su breve acción en el planeta Tierra, que entre paréntesis ha de ser como de 7 años, dividido en 2 etapas. Otro día, cuando hablemos de la gran tribulación en específico, vamos a detallar estos asuntos. Ahora estamos hablando solamente de este intento de falsificar el reino de Dios, por eso no vamos a entrar en muchos detalles de las otras cuestiones paralelas, como la gran tribulación. Pero sí dice que ha de hacer guerra a los santos, o sea, a los judíos que estarán en el planeta Tierra. Ellos no van a ser arrebatados con la iglesia, a no ser que hayan sido judíos cristianos. Hay judíos cristianos, se llaman judíos mesiánicos. Son los que han recibido, igual que nosotros, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dejaron esas creencias tradicionales de sus mayores, reconocieron que Jesús sí era el Hijo de Dios, era el Mesías, y lo aceptaron y así entraron al reino de Dios. Pero esa es una minoría. La inmensa mayoría de los judíos todavía están esperando al Mesías. Ya vino, no le reconocieron, así que están esperando todavía al Mesías. Y es justamente en este tiempo en que en medio de grandes dolores, grandes, terribles sufrimientos, por fin van a darse cuenta que aquel que rechazaron, ese de verdad era el Mesías, su Señor, su Salvador. Pero los que no le recibieron entonces no son arrebatados, quedan en la tierra para sufrir la gran tribulación. Y en esa gran tribulación entonces esos santos van a ser perseguidos por este inicuo, por este hombre de pecado, por este hijo de perdición. Van a ser perseguidos y vencidos, van a ser combatidos y vencidos.
Una parte va a ser guardada y protegida en los lugares más lejanos, escondidos. Eso dice la Escritura de una forma muy especial. Todo eso vamos a ver un día. Pero ahora el grueso de esa gente que quiere hacer alianza con este anticristo, con esta bestia, quiere hacer alianza. Así que lo que va a hacer este hombre maligno es traicionar su confianza, traicionar el pacto que ha hecho con los judíos y va a hacer un tremendo sacrilegio en el templo de Jerusalén, porque va a meter ahí un chancho como un sacrificio. Un chancho, ¿se imaginan? Es con el intento de manchar, de escarnecer, de burlarse, de humillar a los judíos, para presentar en vez de un cordero, en vez de un ternero, un chancho, que es animal inmundo según la ley de Moisés. Así entonces va no solamente vencer a los judíos, pero va a vencer toda religión. Va a perseguir. Al principio usa la religión, une las religiones que no son cristianas y que no son arrebatados por Cristo, con lo cual se va a demostrar que eran religiones falsas porque se quedaron en la tierra para la gran tribulación. Los va a unir mientras pueda servir para sus propósitos, pero ya luego hacia el término medio, o sea, a la mitad del tiempo que se le permite de 7 años, entonces va a empezar a perseguir toda religión. Dice así la Escritura, segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone, se levanta contra toda forma de culto, de religión, todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es su meta, esa es su final pretensión. Y hacia eso marcha haciendo las otras cosas, persiguiendo y eliminando las religiones. Al principio se vale de ellas, se sirve de ellas, ahora ya no les traiciona y entonces elimina las religiones y presenta su religión. Y dice, yo soy Dios. Se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Señoras y señores, este es el colmo de la falsificación. Tristemente, de esto acusaron al Señor Jesucristo. Dijeron, este es blasfemo, porque siendo hombre quiere hacerse pasar por Dios. Pero el Señor demostró vez tras vez sus certificados, demostró su poder, su sabiduría, su naturaleza de Dios. Nunca pudieron acusarle ni un solo pecado, pero este que aparece ahora es el hijo, el hombre de pecado por antonomasia, el pecador por antonomasia. Es el hijo de perdición, es el inicuo, es la bestia. Y ese entonces entra al templo de Jerusalén, que ha sido conquistado, ha sido arrebatado de los judíos porque los vence, y así entonces entra para sentarse en el trono, en el templo de Dios, para hacerse pasar por Dios. Esa será la parte más culminante, más elevada de los logros de este ser maligno en este tiempo de la gran tribulación, la falsificación del reino de Dios. Veamos ahora el triste final del falso reino de Dios y del falso Dios. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice, Apocalipsis 13, versículos 7 y 8, dice que va a tener un breve momento de gloria.
después de establecerse ahí y hacerse adorar como Dios en el mero templo de Jerusalén, entonces dice la Escritura de la siguiente manera: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los que no han sido salvados, no han tenido nuevo nacimiento, por tanto no fueron inscritos en el libro de la familia de Dios, que se llama el libro de la vida del Cordero. Todos esos han sido engañados miserablemente, y entonces esos lo van a adorar, lo van a exaltar, lo van a aplaudir. Ah, gloria a Dios, que nosotros adoramos, aplaudimos al Dios vivo, aquel que es el creador, el que tiene todo poder en los cielos y en la tierra, no a ningún falso, mentiroso, pretencioso, ningún hombre de pecado, ningún inicuo, ninguna bestia. Tengamos, hermanos queridos, cuidado. Siempre el Espíritu que mora en nosotros nos va a revelar, nos va a guiar para cuidarnos de cualquier desviación, porque van a aparecer, según dijo el Señor Jesucristo, varios, no solo uno, varios anticristos, como una preparación para este anticristo final que va a aparecer tratando de falsificar el reino de Dios. Dice Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya tiene fecha de vencimiento. La primera parte de los 7 años, la primera mitad son 42 meses, 3 años y medio. Ese será su tiempo de realización, de ascenso, de fama, de conquistas y todo eso. Los segundos 3 años y medio van a ser terribles para el anticristo. Va a ser para que llore, que lamente, que se rasque, porque va a ser para que reconozca que él solamente es un falso, mentiroso, impostor, que el Dios del cielo tiene toda autoridad y el Dios del cielo va a venir en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar el reino, su propiedad en el planeta Tierra. Va a tener solo libertad para actuar 42 meses, 3 años y 3 años y medio. Así que en ese tiempo hará muchas cosas con cierta libertad, pero después ya la gran tribulación va a venir con todo su peso ominoso sobre él, sobre su reino, sobre su ciudad, sobre su trono y también sobre toda la humanidad. Así que al ver que realmente ahora sí está viniendo el Señor. Ya hemos visto el domingo pasado que ha de aparecer una señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, la señal de Jesucristo. Hemos estado teorizando sobre qué podía ser esa señal y como no dice la Biblia qué es la señal, solamente dice aparecerá la señal. Bueno, entendemos nosotros que habrá una señal y entonces este sujeto viendo esa señal con toda su gente, así que van a tener que tratar de hacer el último esfuerzo para impedir que Cristo baje a la tierra a reinar. Así dice de esta situación, de este momento, Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, eso es del diablo, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo de quien estamos hablando, y de la boca del falso profeta, ese es su ayudante, que en otro tiempo, en otro momento vamos a ver detalles. 3 espíritus inmundos, a manera de ranas,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Señores, ya se va a cerrar el último capítulo, así que viendo que está llegando el asunto a su culminación, el anticristo, más el diablo, su jefe, más el falso profeta, el ayudantito de la bestia, entonces envían 3 demonios a toda la tierra tratando de juntar un gran ejército. ¿Para qué? Para guerrear contra el que está viniendo con poder y gran gloria sobre las nubes del cielo, cuya señal ha aparecido. Y hemos visto el domingo pasado que cuando aparece su señal, dice, todas las tribus de la tierra se lamentaron, lloraron, gimieron. El miedo, el terror se apoderó de ellos, porque aquel que despreciaron, aquel que rechazaron, aquel que traspasaron con clavos y con lanza en la cruz, bueno, ahora está viniendo victorioso sobre las nubes del cielo. Pero habrá entonces, como este ser maligno tiene esa habilidad de hablar grandes cosas, seguramente habrá un plan. Tenemos que pararlo, se lo puede parar. Tenemos para eso misiles, tenemos cañones espaciales, tenemos cohetes, tenemos astronautas. Vamos a formar un ejército, vamos a guerrear contra él, lo vamos a parar. Él no tiene que bajar a la tierra, porque aquí en la tierra estamos nosotros. Y a los reyes les dirá, ustedes y nosotros tenemos que seguir reinando. Este es nuestro lugar. Mentira. La tierra es de Dios. Los seres humanos no han hecho ni un grano de arena. No han hecho ni una gota de agua. Siempre, ¿no? A los que pretenden así grandes cosas y las grandezas de la ciencia, les decimos siempre, haga un cabello. Blanco o negro, no importa, haga un cabello. Haga una hierbita. Y desde luego no pueden hacer porque con su supuesta capacidad, sabiduría, el ser humano es solo un pequeño ser desvalido en este inmenso planeta, en este universo. Estamos en la Tierra, que es como un granito de arena en la inmensidad del espacio. La Tierra cuelga sobre nada ahí en el espacio, está colgado de la mano de Dios. Por eso existe, porque Dios lo creó, lo puso, por eso. Y estará hasta que Dios diga, y nada más. Así que ahora viene el dueño a reclamar lo suyo, a salvar lo suyo. Y entonces dice la Biblia, los reyes de la tierra vinieron con sus ejércitos para guerrear contra el que estaba bajando del cielo al planeta Tierra. A ver, leeremos eso. Dice en el capítulo 19, versículos 19 y 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Han tenido éxito de reunirlos, Han logrado reunirlos, convocarlos y reunirlos en un lugar de la tierra. Reunidos para guerrear. No es para darle la bienvenida, no es para decirle bienvenido señor dueño del planeta Tierra, sino para guerrear contra el que montaba el caballo, porque el Señor viene así montado en un caballo blanco, y contra su ejército. Ahí está su ejército, ahí estará usted, mi querido hermano, mi querida hermana, en ese ejército de los que fueron arrebatados, los que fueron resucitados, glorificados, ahora con un cuerpo glorificado, con una naturaleza transformada, muy semejantes al mismo Hijo de Dios. Él es el Dios hombre. Nosotros seremos los hombres hijos de Dios. Así que viene con su ejército y dice,
Este otro ejército se arma, se posiciona según los científicos a ver dónde, según el tiempo, según la velocidad con que está bajando, dónde va a tocar tierra. Se puede calcular por la dirección que tiene, la velocidad, se puede calcular dónde va a bajar. Y está calculado, está destinado que va a bajar al norte de Jerusalén. Hay un lugar que se llama el Valle de Jezreel. Tiene otro nombre que se llama Armagedón, porque ahí hay una montaña, un cerro inmenso que se llama Megidón. El cerro de Megidón, eso es Armagedón. Y ahí, en ese valle inmenso, se van a reunir esos miles y miles de soldados, de guerreros, me imagino vehículos, tanques, porque ahí tiene que bajarse unos cálculos, entonces de ahí, boom, 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 cañones, metralla, ¿qué más? Misiles. Pero, ¿qué puede hacerle eso a Dios? ¿Qué puede hacerle eso a seres restaurados, glorificados, resucitados? No les harán nada. Las balas, cañones, misiles pasarán como si no hubiera nada. Estarán los que disparan eso desesperados. Pero apunten mejor. Es que no han apuntado. Oye, tú eres un borrico. Tienes que graduar el asunto para que explosione en esa misma distancia. Y así peleándose entre ellos, discutiendo entre ellos, enojándose entre ellos, porque nada pueden hacer. Y el Señor sigue bajando, sigue bajando. Y así dice entonces, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y finalmente el Señor baja y la bestia fue apresada. Venga aquí. Un ángel o un creyente resucitado, glorificado, lo tomará aquí del cuello. Venga aquí. Y lo apresará, le pondrán seguramente las esposas o le amarrarán las manos. Y también dice, junto con la bestia, el falso profeta también es apresado, el que había hecho delante de la bestia las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca, ¿no? Ustedes recuerdan, los marcan para que sean leales, para que sean como propiedad de esa bestia. Pero el ser humano es propiedad de Dios. Pero si decide ser propiedad de otro, entonces nunca va a ser propiedad del Señor. Por eso dice, los que no recibieron el amor de la verdad, por eso Dios les envía un otro poder para que sean engañados, están ya abandonados de la gracia de Dios porque han rechazado la gracia de Dios y entonces pueden creer cualquier cosa y cumplirán, entonces sufrirán las consecuencias de su mala elección, su mala decisión, las consecuencias de su rechazamiento de Cristo. Así dice, estos dos fueron lanzados vivos, arrojados vivos, tirados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino de estos ñatos, ese es el destino de este muñeco, de este pelele del diablo que se ha prestado a ser el inicuo, el hijo de perdición, de ser el hombre de pecado, porque él ha tenido que tener parte en su corazón, ha tenido que tomar así una decisión. Él tomó esa decisión, él aceptó ese trabajo, bueno, pues ahora tiene que sufrir las consecuencias. Van a ser arrojados al lago de fuego, que arde con azufre. Versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba a caballo. O sea, eso no quiere decir que había una espada literal, sino su palabra, su sentencia. Listo, no es más. Palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y así como Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos con la palabra de su poder, dijo, sea la luz, fue la luz.
Sean las plantas, fueron las plantas. Sean los peces, fueron los peces. Y las aves y los animales y todo eso. Solo al ser humano lo creó de una forma especial porque somos hechura de sus manos. Pero la palabra de su poder entonces se manifestará en esta oportunidad, sentenciando a todos esos ejércitos reunidos a la muerte, pena capital. Y así entonces hay una parte de la Escritura donde convoca todas las aves del cielo, vengan, toda clase de aves carroñeras, ahí irán millones de suchas, millones de cernícalos, millones de halcones, millones de toda clase de aves de presa que comen carroña, comen carne muerta, comen carne sangrienta. Y dice, esas aves fueron a ese lugar donde está semejante ejército y se saciaron de las carnes de ellos. Señoras y señores, así se cierra este capítulo triste de el intento del diablo de falsificar el reino de Dios. Termina en un terrible fracaso porque nadie puede vencer a Dios. Dios es misericordioso y paciente, lleno de amor, pero por eso muchas veces se piensa que Dios es débil. No, Dios no va a hacer nada, Él es bonito. Pero Dios también es justo, señoras y señores. Él es el juez del universo. Y como juez, entonces también tiene que sancionar la maldad. No puede permitir que la maldad impere, la maldad siga haciendo tanto daño, siga destruyendo. Tiene que poner coto a eso. Y eso entonces comienza en esta batalla y luego el advenimiento real del reino de Dios, del reino de Jesucristo, delante de quien todas las naciones van a ser reunidas para ser juzgadas. La Biblia habla del juicio de las naciones. Y así, señoras y señores, el dueño del universo va a sentarse en Jerusalén, entrará a Jerusalén, porque de allí se va a gobernar el planeta Tierra por medio de todos los reyes y sacerdotes cristianos transformados, renacidos, que se hayan preparado para participar del reino de Dios. Hay que ser preparados, queridos hermanos. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y después en el capítulo 5, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy día, ahora mismo, en las iglesias del mundo entero, el Señor está preparando, está haciendo a los cristianos, hombres y mujeres, reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas, enseñándoles la honestidad, enseñándoles el ser íntegros, la integridad, honestidad, la fidelidad a Dios, la lealtad, enseñándoles los principios de la administración para que se termine la corrupción, enseñándoles que todo comienza con adoración, oración, y por eso tienen que ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. En el reino de Dios no se va a gobernar por movimientos sociales, ni por sindicatos, ni por partidos. Yo soy enviado por este partido. Yo soy puesto por los movimientos sociales. No, el Señor dirá, yo no necesito ni movimientos sociales ni partidos. La tierra es mía, la humanidad es mía. Yo la gobierno, yo la amo, nadie la va a gobernar mejor que yo. Y así entonces el Señor tomará el control del planeta Tierra y gobernará y traerá sobre esta tierra paz, bendición, los años dorados, los mejores años de la historia. Y aunque va a recibir un planeta en agonía, el Señor lo va a restaurar, lo va a reconstruir y comenzará entonces 1000 años del gobierno literal y personal de Dios en el planeta Tierra, sin partidos, sin sindicatos, sin movimientos sociales,
sin polarismos, blancos y negros, norteños, sureños, orientales, occidentales, ricos, pobres. No. Eso se acabó. Esas son las lacras, esas son las sarnas del gobierno humano, que así, ese es el triste resultado que ha logrado. Dios tiene mejores planes para nosotros. Y entonces tú y yo, como parte de la iglesia, participaremos en ese reino de Dios. Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra y será el verdadero Rey de reyes, Presidente de presidentes, Señor de señores, General de generales, lo máximo, el deseado de las naciones. Por fin la tierra va a conocer el reino de Dios. A su nombre. Así, mis queridos hermanos, nos queda un par de lecciones para terminar esta serie de El reino de Dios. Me llena de emoción. No puedo dejar de emocionarme por ustedes, por todos, por toda la gente sencilla, gente sin currículum, gente que no tiene más virtud que el amar a Dios, ser fiel a Dios, ser adoradores de Dios, pero ser honestos, íntegros, leales a Dios, fieles a la doctrina, fieles a la palabra de Dios, fieles a la decisión, fieles a la tremenda decisión que hicieron de recibir el reino de Dios y proclamar a Dios el reino, el rey de sus vidas. Así es, hay que mantenerse en eso. Oremos. Señor Dios del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos loor, te bendecimos. Señor Dios, te exaltamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ya esta tierra necesita, Señor, tu presencia real, literal, integral. Ya esta tierra casi no da más. Señor amado, ¿qué será si vienen 4, 5, 10 plagas más como esta pandemia, Señor? ¿Qué va a ser del género humano? Padre, que en esta situación la gente pueda alzar sus ojos a ti, que puedan reconocerte como el dueño, para que tú les auxilies, Señor, que tú les sanes, que tú, Señor, les restaures. Ten misericordia, Señor. Ayuda a la gente a darse cuenta de estas cosas. Ayuda a la gente a ser libre de sus ataduras, de sus condicionamientos, ser libre de su ceguera. ¿Por qué tanta gente no cree en ti, no recibe tu gobierno? Prefieren ilusionarse con que ellos son diositos, prefieren creer que son los pilotos de su vida cuando son chofercitos chambones que están arruinando su vida. Cada rato se vuelcan, se chocan, se abollan y no terminan de reconocer. Señor, siguen caprichosamente intentando. Dios mío, venga tu reino a sus vidas. Dale, Señor, la sabiduría, la humildad, la sinceridad para reconocer que tú eres el dueño y entregarte sus vidas, entregarte su corazón, Señor amado, porque solo quieres hacernos bien, solo quieres bendecirnos, quieres recibirnos como Padre, como hijos, como quieres recibirnos como tus hijos, como tu familia, hacernos tus herederos. Señor, tan grandes propósitos, tan grandes beneficios tienes preparado para el ser humano. Permite, Señor, que más gente que la que ya está en tu santo camino, más gente, Señor, reaccione, reflexione y se dé cuenta y se salve. Que vengan a ti diciendo, Señor Dios, tú eres el dueño, tú eres Dios. Yo soy una criatura, tengo que vivir bajo tu ley, bajo tu gobierno, bajo tu amparo, bajo tu poder. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Gracias, Señor Dios. Confiamos que
Esta situación ha de ayudar al gran crecimiento de tu iglesia. Y esta predicación sobre el evangelio del reino de Dios ha de, Señor, llegar a todos los extremos del mundo para testimonio a todas las naciones antes que venga el fin. Bienvenido, Señor Jesús. Amén, amén, amén.